Hola, soy Lamine Bachelet y soy de Senegal. Tengo 35 años. Llego aquí desde el 2007 en Patera, desde Senegal hasta Las Palmas. Estuvimos 9 días en el mar y pues hemos llegado sano y salvo. Y soy miembro y fundador del Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes y trabajo en el proyecto de la cooperativa de Top Manta. Y llevo el tema de la educación y de las charlas y las ferias. Agua es una palabra que hemos aprendido aquí y yo cuando la escuché la primera vez que no la entendía en un mercadillo, es una palabra que nos avisan cuando llega el peligroso, el palabra que nos protegen, sobre todo cuando viene la policía y los vecinos de aquí empiezan a gritar agua, agua. Y nosotros lo que tenemos que hacer es recoger nuestra mercancía y escaparse de la policía y de la persecución que hacen la policía. La cursa de la Agua Vending Club, así se llama la cursa, pero sobre todo es una manera de demostrar que desde que hemos llegado aquí y que la ley que nos ha empujado hacia la venta ambulante, que hemos vivido de persecución, cada vez que salga de nuestras casas empezamos a correr hasta que volvimos a nuestras casas y por eso que le hemos llamado esta cosa. Porque dedicamos la manta y otras cosas. Otra cosa es que el trabajo que nos gustamos hacer. Pues cuando llegamos aquí teníamos el sueño que íbamos a dedicar lo que más nos gusta, pero no fue así. Ha sido un sueño roto porque hemos dado cuenta que cuando llegamos aquí hay barreras, hay obstáculos, la ley extranjera que nos impide de estar legalmente, de poder trabajar legalmente, sino la ley nos ha empujado hacia la venta ambulante. Por eso que hemos dedicado la venta ambulante, porque no podíamos dedicar otras cosas que nos gustábamos. El Sindicato Manteos de Vendedores Ambulantes de Barcelona ha sido creado en 2015 a través de la persecución y del asesinato de nuestros compañeros Morcilla en Salau, que ha sido asesinado por parte de la policía. Hasta hoy no hay justicia de Morcilla. Pues nosotros desde ahí decidimos protegernos porque hemos dado cuenta que los medios de comunicación y los políticos nos utilizaba y nos etiquetaba que no queríamos trabajar, que buscábamos dinero fáciles, que no era así. Nosotros decidimos crearnos y protegernos, sobre todo proteger el compañero que está al lado, porque la policía lo que genera es violencia y discriminación. Y desde ahí creamos un sindicato que dijimos, si toca uno de nosotros, nos tocan a todos. Lo que hemos conseguido desde que hemos creado este sindicato es sobre todo salir de la oscuridad, salir de la invisibilidad y sobre todo esto, porque hablar de Top Manta hace 15 años era un fenómeno de que nadie no quería hacerlo. Hoy el día Top Manta es una marca social, una marca de residencia, una marca de oportunidad que sobre todo que legalizan a las personas que quieren salir de la venta ambulante. Hemos conseguido muchísimo apoyo por parte de los colectivos, de los estudiantes. También hemos conseguido un espacio seguro y un espacio multicultural. Desde que hemos creado nuestras cooperativas y hay más de 200 picos personas que han podido legalizar su situación y que han podido conseguir los papeles a través de esta lucha, a través de estas cooperativas. Hemos decidido organizar la primera cursa antirracista de Barcelona, sobre todo demostrar la extrema derecha que cada vez que está creciendo, que está ocupando el espacio público. Nosotros también hemos decidido organizar esta cursa para nuestra presencia y presionar. Sobre todo también, desde que hemos llegado aquí y estamos corriendo, estamos viviendo de persecución por parte de la policía. La policía nos persigue y nosotros siempre hemos corrido para escapar del racismo institucional, del racismo social y ahora corremos para reivindicar, para denunciar la ley extranjera. El día 1 de junio, mientras que no habéis apuntado, pueden venir a apoyar. Vuestra presencia es muy importante porque la cursa es una manera de demostrar la presencia de los colectivos antirracistas, que somos muchos y podemos apoyarnos.